Padre Santo, Señor, te amo, gracias, Rey. Te bendecimos, Rey Santo, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y te reconocemos como nuestro Señor y como nuestro Salvador, Rey Santo, Señor. Señor, gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por todo lo que tú, Señor, bendito Dios, Señor, estás haciendo en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Por todo lo que tú, Rey Santo, Señor, bendito Dios, nos has entregado, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, porque no somos ajenos, Señor, bendito Dios, Señor, a tu obra maravillosa, Señor, en nuestras vidas, Señor. No somos ajenos, Señor, bendito Dios, Señor, a tu obra, Señor, bendito Rey, Señor, a la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor, a la obra, Señor, del Espíritu Santo, Señor, bendito Rey, Señor. No somos ajenos, Señor, a tu obra poderosa, Señor. Bendito Dios, Señor, porque por ti, Rey Santo, es que somos salvos, Señor, porque tú hiciste todo este plan, Señor, de salvación para el hombre, Señor, que tu sacrificio, Señor, estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, Señor, pero que fue manifestado en estos tiempos, Rey. Gracias por amor, Señor, por tu misericordia, Señor, fue manifestada, Señor, a nosotros, Rey. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, porque nos encontraste, porque éramos ovejas perdidas, Señor, sin Dios, Señor, sin ley, sin promesa, sin nada, Rey Santo, Señor. Y Rey Santo, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu misericordia, Señor, porque no nos dejaste prostrados, Señor, en la muerte, Señor, no nos dejaste en el lodo cenagoso, Señor, bendito Dios, sino que nos sacaste, Señor, bendito Dios, Señor, y nos lavaste, nos limpiaste, Señor, nos diste anillos, Señor, nos diste vestiduras, Señor, bendito Rey, Señor, y nos calzaste, Señor, con calzado, Rey. Gracias, Señor. Te bendecimos, Rey Santo, Señor. Y gracias, Rey Santo, Señor, por todo lo que has hecho en nuestro corazón, Señor, cambiándolo, transformándolo, Señor. Ese corazón de piedra, Señor, bendito Dios, Señor. Cambiaste nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Ahora, Rey Santo, Señor, bendito Dios, Señor, tú nos das, Rey Santo, Señor, todo aquello, Señor, para que tengamos un corazón conforme al tuyo, Señor, bendito Rey, Señor. Para exaltarte, Señor, para adorarte, Señor, bendito Dios, Señor, para amarte, Señor, bendito Rey, Señor, con todo nuestro corazón, Señor, con toda nuestra mente, Señor. Necesitamos, Rey Santo, Señor, también, Señor, que obre, Señor, bendito Rey, Señor, no solamente en este corazón, Señor, bendito Rey, Señor, que lo transformaste de la piedra a la carne, Señor. Que, Señor, bendito Dios, has obrado, Señor, en él, Señor, aún, Señor, brindándolo con el amor, Rey, ministrando, Señor, las habitaciones de nuestro corazón, Señor, limpiándolas, Señor, sino que también necesitamos que nuestro corazón, Señor, sea circuncidado del prepucio de nuestro corazón, Señor, bendito Rey, Señor, aquella carnosidad, Señor, que no permite que nuestro corazón sea sensible a muchas cosas que tú necesitas, Señor, que seamos sensibles, Señor, a tu amor, Señor, a lo que tú nos hablas, Señor, a los mandamientos que tú nos dices, Señor. Esa circuncisión es tan necesaria, Señor, bendito Dios, Señor, bendito Dios, para lo que tú nos dices, Señor, bendito Dios, Señor. Que aún todavía, Señor, andamos en la rebelión, Señor, que aún todavía andamos en la necedad, Señor, sabiendo que tú, Señor, nos compraste con precio de sangre, Rey. Rey Santo, Señor. Te lo pedimos desde ahora, Señor, bendito Rey, Señor, que circuncide nuestro corazón, Señor, que mucho tiene que ver, Señor, bendito Rey, Señor, con la iniquidad, Señor, bendito Dios, Señor, con las maldiciones generacionales ancestrales, Señor, bendito Dios, Señor. Sabemos que en Cristo Jesús, Señor, son limpiadas, Señor, son quitadas, Señor, son perdonadas, Padre Santo, Señor, porque como está escrito, Señor, maldito el que es colgado en un madero, Señor, y tú te hiciste maldición, Señor,
La maldición de la ley cayó sobre ti, Señor, bendito Rey, Señor, para que nosotros fuésemos libres, Rey Santo, Señor. Señor, gracias, Rey, porque todas esas maldiciones generacionales, Señor, de los padres sobre los hijos, Señor, de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, Señor, de los que te aborrecen, Rey Santo, Señor. Tú la limpias con tu sangre, Señor, y también la cortas, Señor, bendito Dios, Señor. Cortas ese prepucio, Señor. Cortas todo aquello, Rey Santo, Señor, que aún tenemos, Señor, y que es necesario, Señor, que sea manifestado, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aún la grosura, Señor, en nuestro corazón también, Rey. La grosura, Señor, que también hace, Señor, bendito Dios, Señor, que nuestro corazón, Señor, no pueda percibir aquellas cosas, Señor, que tú nos hablas. No podamos percibir aquellas cosas, Señor, bendito Rey, Señor, que debemos de hacer, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Rey. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, que obres en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. En estos tiempos, Señor, que seguimos ministrando nuestros corazones, Señor, para que cuando seamos, Señor, llamados, Señor, a hacer tu obra, Señor, no tropecemos, Señor, sino que vayamos con pie firme, Señor, bendito Rey, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, y bendecimos a nuestros hermanos, los que nos escuchan, los que han estado continuamente escuchando la palabra acerca de nuestro corazón, que es necesario ser ministrado para que cuando el Señor nos llame a ese llamamiento santo, o los que están caminando en ese llamamiento santo, sean sus corazones ministrados para que no tropiecen. Y el Rey, sabemos que nuestro Rey nos sostiene con la diestra de su justicia. Sabemos que nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero podemos ver al Rey David, hermanos. Podemos ver al Rey David, al dulce cantor de Israel, a la lámpara de Israel, cómo descuidó en el tiempo de ir a la guerra. Allí se empezó a abrir esa puerta, porque no fue en el tiempo que debían ir los reyes. Y así después cayó en el adulterio. Oh Rey, gracias te damos, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Ministra las vidas de nuestros hermanos, y sean bendecidos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos, mis hermanos, y continuamos hablando acerca de nuestro corazón, de tener un corazón conforme al del Señor, de tener preparado nuestro corazón para que podamos caminar firmes en ese llamamiento. Y estamos hablando de que Dios busca personas conforme al corazón de Él, y es lo mismo cuando el Señor lo dice en Juan 4, ¿no? Dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores Él busca Él busca a esos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, estos adoradores en espíritu y en verdad tienen un corazón conforme al del Señor. Y cuando nosotros miramos que un corazón conforme al Señor, al del Señor, pues en el anterior audio que nosotros colocábamos, creo que es el número 7, mirábamos acerca de David, y que David era un adorador, ¿sí? Y podemos mirar en algunos versículos bíblicos acerca de lo que el Señor nos dice a nosotros, de tener ese corazón conforme al del Señor. Y Él dice en el versículo 12, y Deuteronomio 12 y 13 nos dice la palabra de Dios. Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios?
solamente que lo honren y sigan todos sus caminos, que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplan sus mandamientos y sus leyes para que les vaya bien. Sí, entonces aquí nos está diciendo el Señor que nosotros, ¿sí? ¿Qué es lo que pide solamente el Señor? Que lo honren. Y podemos mirarlo en la Reina Valera, nos dice que pide Yahvé tu Dios de ti, sino que temas a Yahvé tu Dios. O sea, el honrar es temer a Dios, ¿cierto? Y entonces, pues nosotros de alguna forma, ¿sí? El respetar al Señor. Mire, hermanos, que muchas veces se mofan o sea, del nombre de Dios. Hay mucho ahorita, como está muy de moda los memes. Hay memes hasta que se meten con las cosas del Señor, y nosotros debemos de tener cuidado con esas cosas, porque debemos de honrarlo al Señor, debemos de respetarlo, ¿sí? Y aquí nos dice, pues en la Biblia, Dios habla hoy, nos dice ¿qué es lo que pide el Señor tu Dios? Dice solamente que lo honren y sigan todos sus caminos. Entonces, igualmente en Reina Valera nos está hablando de que todos nosotros debemos de temer, ¿sí? De tener el temor de Dios, para que nosotros, y como el temor de Dios nos dice que es el principio de la sabiduría, y después nos dice que andemos en todos sus caminos, que lo amemos, también nos dice, y es importante que nosotros podamos entender esto de amarlo y de que lo adoremos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Mire que nos lo dice, que lo amemos y que lo adoren, ¿sí? En Dios habla hoy. Y nos dice que lo amemos, en Reina Valera dice, y que lo amemos y le sirvamos, ¿sí? Entonces es bien importante lo que nos pueden ampliar estas versiones, pero es importante que nosotros podamos manifestar ese amor hacia Dios. Y cómo nosotros podemos manifestar ese amor hacia Dios, y nosotros cómo podemos amar a Dios, porque es un mandamiento, ¿sí? Y entonces en ese mandamiento que nos pide el Señor a nosotros de amarlo, entonces es una situación donde nosotros vamos a manifestar gratitud en todo lo que Él nos da, ¿sí? Porque Él nos sustenta y nos cuida. Ahí está manifestando su amor. El amor de Dios lo está manifestando a nosotros cuando nos sustenta y nos cuida. Y debemos de entender entonces que este sustentar no es solamente en el área física, ¿sí? De sustentarnos con una comida, de sustentarnos con abrigo, que sustentarnos con una bebida, ¿sí? No solamente eso, sino el sustento espiritual, hermanos. Es muy importante. Y, por ejemplo, cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor, ¿sí? Y Él está hablando, cuando Él se refiere a que Él es el buen pastor, entonces está refiriendo que nosotros somos ovejas. Y entonces está hablando, hermanos, de ese alimento que el buen pastor le da a la oveja. Entonces, asimismo, como ese amor de Dios que nos sustenta y que es el alimento espiritual, o sea, está todo lo físico, está nuestra vida, está todo lo que Él hace en nosotros, pero también aún nos sustenta espiritualmente. Entonces, importante que nosotros podamos seguir al Señor, ¿sí? Porque dice, mis ovejas me oyen y me siguen. O sea, importantísimo seguir al Señor. ¿Por qué? Porque así como Él nos ama, entonces de Él depende todas estas cosas y de cuidarnos. Entonces, asimismo, nosotros manifestamos el amor a nuestro prójimo y a nosotros mismos cuando nosotros nos sustentamos y cuando nosotros nos cuidamos, ¿sí? Asimismo, manifestamos el amor y podemos decirle a alguna persona. Y la palabra de Dios en Efesios nos dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sí, ahí en Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres
como a sus mismos cuerpos, óigalo bien. Entonces, esta es la parte de amarnos a nosotros mismos. Y dice entonces de que el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, una manifestación exterior hacia el amor a la mujer es de también sustentarla, y no solamente de darle la plata para la comida, hermanos, porque eso pues no es solamente eso el sustento, sino también de cuidarla, pero el sustento también espiritual, el sustento también en su alma. Entonces, en las tres áreas, dice, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, ¿sí?, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia. Y me llama mucho la atención cuando el Señor le habla a Adán y lo coloca en el huerto del Edén y le dice que lo labre, ¿sí?, y lo cuide. Entonces allí, en el hecho de labrar, había un sustento, ¿sí? Para él había un sustento en el hecho de labrar el huerto y de cuidarlo. Entonces ahí se estaba manifestando todo lo que es el amor de Dios. Y esto debemos de entonces para que nosotros progresemos en ese corazón conforme al del Señor, entonces igualmente manifestar ese amor de Dios y manifestarlo a nuestro prójimo. Ahí en Primera de Juan, ¿sí?, capítulo 4, versículo 7 y 8 nos dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Eso es porque Él nos sustenta y nos cuida, ¿sí? Nos protege, nos guarda, ¿sí? Y en el área espiritual, en el área física, en todas las áreas, Él nos sustenta y nos cuida. Entonces, asimismo dice: amados, amémonos unos a otros. Entonces, el hecho de que nosotros estamos dando la palabra, el hecho de que nuestros hermanos dan la palabra, el hecho de que nosotros recibimos alimento de otros ministerios, de otras personas, ¿sí? Yo bendigo al pastor Carrillo. Ese varón nos enseñó a nosotros sobre lo que es la guerra espiritual en el área de la brujería. Y ha sido de gran bendición para nosotros el pastor Pedro Carrillo de Barranquilla, y de todas esas enseñanzas que nos da por YouTube, muy buenas, muy increíbles. O sea, aprendimos bastante en ese ministerio, y lo he recomendado a muchas personas cuando hay personas que les están haciendo brujería y no saben qué hacer. Es excelente. Entonces, asimismo, nosotros recibimos un sustento del cuerpo, el cuerpo de Cristo, nos sustentamos unos a otros, y allí se está manifestando el amor y también el punto de cuidarnos cuando oramos unos por otros. Entonces, de esta forma estamos manifestando el amor, y entonces el Señor dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Igual también nos dice en Apocalipsis capítulo 2, nos habla en el versículo que el Señor le está hablando a la iglesia de Éfeso, y es algo bien interesante, que lo que el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, versículo 2 en adelante. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es muy tremendo, hermanos, y esto es importantísimo, porque la obra, o sea, manifestar la naturaleza divina de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas, o sea, manifestar el amor de Dios en nuestras vidas es algo importantísimo. Y entonces está diciéndonos aquí que esta iglesia dejó el primer amor. Pero fíjense, hermanos, que tiene
conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los han hallado mentirosos. Entonces esta iglesia estaba bien capacitada, hermanos. Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esto es muy tremendo, pero aquí nos habla de esta iglesia que dejó el primer amor, o sea, dejó esa relación, dejó la relación íntima con el Señor, dejó ese alimento que el Señor daba, o sea, ese nutriente que el Señor da, que es el poder de su fuerza, que es todo lo que es Él en nuestras vidas. Y eso tiene que ver con el primer amor, ¿sí? Esta iglesia se entregó al Señor, y esta iglesia tiene doctrina y prueba apóstoles y todo ello, ¿sí? Pero el Señor habla de esto del dejar el primer amor, y entonces esa es una de las partes importantes. Entonces en Proverbios capítulo 3, versículo 5 nos dice la palabra de Dios. Fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces aquí nos está diciendo, hermanos, de algo bien importantísimo, y es de que debo de escoger los caminos del Señor. En el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, si yo lo estoy reconociendo al Señor en todas las decisiones que estoy tomando, si yo lo pongo a Él por primero, así como David, lo que miramos anteriormente, que David, cuando iba a ir a la guerra, él consultaba al Señor y pedía el efod para saber qué era lo que tenía que hacer, que si iba y perseguía, que si iba y hacía frente, ¿sí? Entonces todo esto nosotros lo vimos anteriormente, pero entonces para nosotros el Señor nos está diciendo, fíate de Yahvé de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en mis propios consejos. Que yo no me sustente y yo tome decisiones es de mis propios consejos, de mi propio, lo que habla mi ser, lo que habla mi alma, ¿sí? Si yo no tengo todavía un corazón limpio, un corazón puro, hermano, si yo no he ministrado mi corazón, nosotros tenemos 14 ministraciones del corazón y las puedes conseguir ahí en YouTube. Y esto es lo que el Señor entonces dice, no te apoyes en tu propia prudencia, ¿sí? Sí, fíjate de Yahvé de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, o sea, por todos los caminos que nosotros caminamos, y no es solamente decir de caminos físicos, hermano, sino que nosotros muchas veces en esto de la internet nos encaminamos mucho en unos caminos bastante un poquito extraños y un poquito mundanos también. Entonces no quiere decir que yo salga a la calle y que un camino, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro. Sí, está bien, pero muchas veces los caminos nuestros no son unos caminos, los caminos del Señor, ¿sí? Entonces, por eso nos está diciendo, reconócelo en todos tus caminos, en los lugares donde yo estoy tomando decisiones, ¿sí? Y Él enderezará, óigalo bien, tus veredas. Entonces Él va a enderezarnos nuestro caminar, Él va a enderezar nuestros caminos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, ¿sí? Teme a Yahvé y apártate del mal. Muchas veces uno da consejos mundanos, consejos del corazón, y que un corazón que aún no ha sido ministrado, y entonces yo le decía a alguna persona, le decía que le pidiera al Señor y le dijera que si ese era su esposo, porque era una situación muy fuerte, hermanos, y yo le dije, hermana, lo que yo le digo es, órale al Señor
y dígale que si ese es su esposo. Como ahorita no se han casado, pues hasta mejor, pero órele al Señor y dígale si ese es su esposo, y para que se quite ese yugo de esclavitud en el que anda. Pero eso es precioso porque dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Yahvé y apártate del mal. Dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esto es precioso, hermanos, pero igualmente debemos de caminar en lo que el Señor nos está hablando, ¿sí? Y entonces debemos de tener unos caminos bien determinados con el Señor. Reconócelo en todos tus caminos. Y también el Señor nos está hablando, ¿sí?, de que nosotros no seamos sabios en nuestras propias opiniones, aportando muchas veces algo, pero es de puro de lo puro natural, ¿sí?, no de lo espiritual, ¿sí?, de lo puro carnal, no de lo espiritual, ¿sí?, sabiduría humana. Porque así será una medicina para nuestros huesos. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor nos ministra a nuestras vidas, hermanos, lo que el Señor quiere en lo que nosotros caminemos. Y en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 28 y 29 nos dice: y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscares a Yahvé tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Esto es precioso, hermano. O sea, andemos por donde andemos. Pero si es que, como lo dice Isaías lo dice tan precioso, hermanos, que dice que si nuestros pensamientos perseveran en Él, ¿sí?, Él nos dará completa paz, ¿sí? Esto es precioso porque el Señor nos está diciendo que Él nos dará una completa paz si nuestros pensamientos perseveran en Él. Entonces, aún está diciendo, aún en los lugares donde estuvieses, si hubieran dioses, si hicieran las cosas, pero más si desde allí buscares a Yahvé, tu Dios, lo hallarás, sí, lo buscaréis de todo tu corazón y de toda tu alma. Entonces, no es solamente, hermanos, de leer una Biblia y de una oración, ¿sí? Es buscar al Señor con nuestro corazón y con toda nuestra alma, porque por eso es que Él nos dice que amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos lo dice el Señor a nosotros, que lo amemos así, de esta forma, pero aquí ya nos está hablando es de buscarlo, ¿sí? De buscar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Por ahí habla un proverbio, dice: si lo buscares así como buscas el oro y como buscas la plata, si lo buscares así, pues el Señor no se va a dejar esconder, Él va a manifestarse, dice: lo hallarás si lo buscares de corazón y con toda tu alma. Entonces, estos son los pasos que el Señor nos habla, ¿sí?, para tener un corazón conforme al de Él. Aquí en Lucas capítulo 18, el versículo aquí nos está hablando el Señor de el fariseo y del publicano, ¿sí? Y entonces el fariseo decía que ayuna 2 veces a la semana y que da los diezmos de todo lo que gana, mas el publicano estaba lejos, dice en el versículo 13 de Lucas 18, hermana. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Eso, entonces, tener un corazón humillado ante Dios, ¿sí? Es importantísimo esto. Y pues uno ve como a mucha gente que se ha enaltecido y el Señor ha humillado, ¿sí? Y
y mucha gente también que mantiene tranquila, mantiene, como decir, en un perfil bajo, esperando el tiempo del Señor para ser exaltado. Y el Señor lo hace, hermano. Pero entonces es como dejar el orgullo, como dejar como toda esa prepotencia, como dejar toda una cantidad de cosas que realmente eso no sirve para nada delante de Dios. Él se ufanaba de obras, ¿no? Dice, ayuno 2 veces a la semana, se ufanaba de una obra, doy diezmos de todo lo que gano, ¿sí? Entonces esto es peligroso, que nosotros nos ufanemos de cosas espirituales, ¿sí? Y que estemos señalando a aquella persona y a aquella otra, sino que mantengamos delante del Señor en humillación, creyendo y sabiendo que el Señor un día nos exaltará, sabiendo que el Señor un día nos bendecirá y que el día que el Señor quiere manifiesta lo que somos, ¿sí? Sin ningún afán, ¿cierto? Entonces, igualmente tener una reverencia delante del Señor. Y en Hebreos capítulo 12, nosotros podemos ver Hebreos capítulo 12, versículo 28, nos dice la palabra de Dios algo bien precioso, donde dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Que es lo mismo que está hablando de Deuteronomio acerca del servir, ¿no? Que sirvamos con temor, dice, témele. Primeramente dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Yahvé tu Dios de ti? Sino que le temas a Yahvé tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo estamos mirando ahora, que lo ames. También estábamos hablando de eso, que le sirvas a Yahvé tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, Hebreos nos está hablando algo bien precioso y que nos dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, aleluya, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Importantísimo esta parte, y que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios constantemente. Allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 15 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces aquí nos está hablando, la palabra de Dios es de un corazón ardiente, que nosotros tengamos un corazón ardiente, porque esta iglesia, hermanos, esta iglesia, así la iglesia de Éfeso dejó su primer amor, estaba trabajando en todo, pero esta dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y hermano, es muy tremendo lo que esta iglesia decía, que soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces el Señor le manifiesta qué es lo que está pasando en ella. Pero entonces vemos que el Señor le está diciendo, ni eres frío ni eres caliente. Entonces debemos de tener un corazón ardiente por todo lo del Señor, hermanos. Y así vamos en pos de ese corazón conforme al corazón de Dios. Y en este caso vamos a mirar entonces acerca también de la circuncisión del corazón, hermanos. Vamos a
a trabajar un poquito acerca entonces de la circuncisión del corazón. Y nosotros vemos, por ejemplo, al patriarca, ¿sí? Al patriarca Abraham, cuando el Señor lo llamó, y nos dice en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante, nos dice: Pero Yahvé había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es precioso, hermanos, porque aquí vemos el llamamiento de Abraham. Todavía no le ha cambiado el nombre, ¿sí? Abraham significa padre enaltecido, ¿sí? O sea, entonces podemos ver la condición de la cual era Abraham, ¿sí? Y aquí nos dice entonces que el Señor lo llama y le dice que salga de Ur de los Caldeos, ¿sí? Y el Señor le dice que le va a mostrar, ¿sí? Una tierra, ¿sí? Que fluye leche y miel, y dice: haré de ti una nación grande. O sea, es un hombre de 75 años que anda con una mujer estéril y también adulta. Y en ¿sí? otra versión, pastor, dice: te haré famoso. Sí, por eso igualmente dice que su nombre, ¿sí? Engrandeceré tu nombre, eso es ser famoso. Te bendeciré, dice. Te haré una nación grande. Y dice: nación grande, yo, mi esposa estéril. Pero entonces él va creciendo en esa fe, hermanos. Todos tenemos una medida de fe para creer en Dios. Y él empieza a creerle al Señor. Y va reconociendo que Él es el Dios de los imposibles. Sí, pero eso es muy precioso de que el Señor se haya manifestado a su vida, y obviamente tuvo que ser un hombre escogido, ¿sí? De parte de Dios para llamarlo y para bendecirlo así. Y dice: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y para creerle, pastor. Sí, claro. Porque esa fe, por eso es el Padre de la fe. El Padre de la fe. Dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es precioso. Esto es precioso porque ¿saben por qué en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra? Porque de Abraham viene el Mesías, de su simiente, de la simiente, ¿sí? De Abraham es el Cristo. Y aleluya por ello, porque todas las familias de la tierra son bendecidas en Abraham. Aquí hace el Señor ese llamamiento. Igual Él va caminando y entonces me llama la atención, hermanos, que él ya tiene, el Señor lo llama a los 75 años, pero aquí está Abraham ya de 99 años, o sea que ha caminado casi 24 años y todavía le sigue llamando Abraham, ¿sí? Capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Mira, hermana, que esto es precioso porque no es Abraham el que está haciendo el pacto. Sí, ¿sí? No es Abraham el que está haciendo un pacto como lo enseñan ahora, que vamos a hacer pacto con Dios, pero Dios estará de acuerdo con ese pacto que estamos haciendo nosotros, pero es Dios haciendo pacto con Abraham. Sí, dice: he aquí mi pacto es contigo. Sí, porque el hombre es infiel, el Señor dice, el hombre es infiel, y Dios, nuestro Dios, se mantiene fiel en su palabra. Pero mira, hermana, que muchas veces los pactos son de 3 meses con dinero. ¿Sí? Esos son los pactos que se hacen.
¿sí? Tres meses pagando una cuota por un pacto que el hombre dice que hace con Dios. Pero realmente los pactos los trae el Señor, ¿sí? Sí. Los pactos los hace es el Señor, y nosotros anteriormente habíamos visto los 7 pactos. El último pacto que el Señor hizo fue el nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. De ahí para adelante, pues ya serán pactos personales que el Señor hace con una persona, de mandarlo a hacer una labor y que Él lo va a respaldar. Entonces nos dice aquí en el versículo 5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. O sea que Abraham significa padre de muchedumbres. No lo dice la palabra aquí, que entendiendo aquí que padre de una multitud. Versículo 6. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, y tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Tremendo esto, hermana, porque entonces está hablando el Señor que ese es el pacto que Él hace, y es una señal, y es en la parte más íntima de una persona, del hombre, ¿sí? En su prepucio, ¿sí? Y es bien importante porque es una señal de pacto entre mí y ti, ¿sí? Entre mí y vosotros. O sea que esto no le incumbe a nadie más. Sí. Por eso es tan íntima, ¿cierto? Y si el Señor nos dice a nosotros que circunciden el prepucio del corazón, entonces es algo personal, ¿sí? Que es mío y Dios, ¿sí? Entre Dios y yo, ¿sí? O entre Dios y nosotros, como dice aquí. Versículo 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Entonces, queriendo decir que Abraham, con todos los siervos y con todas las personas que tenía a cargo, ¿sí? Aún Ismael, que ese hijo tenía 13 años, también tenía que ser circuncidado. Abraham iba a ser circuncidado porque esa sería la señal, y sería la señal entre el Señor, entre nuestro Dios y vosotros, dice aquí, o sea, ellos. Entonces, veamos en el versículo 23 cuando Abraham empieza a circuncidar a todos aquellos que están con él. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho.
Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Entonces podemos ver, hermanos, que Abraham inmediatamente le da al Señor la orden, inmediatamente lo hace. Accionó. Entonces un varón que caminaba diligente. era muy diligente, y en todos los estatutos, en todos los preceptos, en todas las ordenanzas, Abraham caminó haciéndole, o sea, y no esperando a ver lo que el Señor había dicho y de sacar un pretexto. Igual cuando el Señor pide a Isaac y que lo sacrifique, él madrugó muy tempranamente y se fue al Señor, al monte que el Señor le iba a mostrar. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, allí en Deuteronomio, cuando estábamos leyendo en Deuteronomio 10, el Señor les dice a ellos en el versículo, dice que el Señor ha amado a su descendencia, a sus padres. Versículo 15 dice el Señor: solamente de tus padres se agradó Yahvé para amarlos. O sea, de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Aquí el Señor les está hablando al pueblo de Israel después de los 40 años, ¿sí? 430 años dicen que ellos estuvieron en el desierto. El Señor los va a hacer pasar, ¿sí? El Jordán. Y entonces Moisés les está leyendo nuevamente la ley, ¿sí? Las palabras que Dios habló con ellos en el Sinaí, las palabras que Dios habló a Moisés en el caminar. Entonces, estas palabras se les estaba hablando Moisés al pueblo de Israel, a una nueva generación, ¿sí? De los nacidos allí en el desierto, de edad de 20 años en adelante, ¿sí? Allí esos que habían estado nacidos allí, solamente digámosle que las personas adultas eran Josué y Caleb, ¿sí? Igual Moisés, pero Moisés, leída esas palabras, él muere, ¿sí? Él tiene que subir al monte y ahí en el monte muere. Y entonces el Señor les está hablando por medio de Moisés y les está diciendo, ¿sí? Sobre todo lo que sus padres hicieron en el desierto, ¿sí? Que los había sacado con mano poderosa, pero ellos se habían ido tras los dioses. Dice aquí en el versículo 17: porque Yahvé vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Entonces, hermano, aquí el Señor le está hablando a ese pueblo, está diciendo que circunciden el prepucio de vuestros corazones y que no endurezcáis más su cerviz. Entonces, si nosotros lo leemos en el versículo 16 acá, en Dios habla hoy, nos dice: pongan en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos, porque el Señor su Dios es el Dios de dioses y el Señor de señores. Él es el Dios soberano, poderoso y terrible, que no hace distinciones ni se deja comprar con regalos. Es tremendo esto, ¿sí? Pero entonces aquí está diciendo, ¿sí? Está diciendo: pongan en su corazón la marca de la alianza. O sea, ya no era con el prepucio en su pene, ¿cierto? De su pene, sino que ahora era la marca, o sea,
el cortar, ¿sí? Ese prepucio, pero era del corazón y era una marca, era la marca de la alianza, del pacto. Entonces aquí en Dios ha hablado y dice, pongan en su corazón la marca de la alianza, o sea, la circuncisión. La circuncisión es la marca de la alianza, o sea, del pacto, y le está diciendo, póngalo en su corazón. Acá en Dios habla, en Reina Valera nos dice el Señor es, circunciden el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, eran muy tercos, porque aquí está diciéndonos, y no sigan siendo tercos. O sea, el yugo en la cerviz, o sea, el endurecer la cerviz tenía que ver con la terquedad. Y nos habla la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 15, en el versículo 22, nos dice la palabra. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, hermanos, podemos ver lo que el Señor estaba hablando aquí en Deuteronomio y le está diciendo, circuncida pues el prepucio del corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Que Dios habla hoy, está diciéndole es de que pusiera en su corazón la marca de la alianza y no sigan siendo tercos. Entonces esto es muy, muy tremendo, hermanos, porque ¿qué fue lo que hizo el pueblo de Israel, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Que el Señor les está llamando esa atención, y nosotros podemos ver, por ejemplo, Esteban cuando está defendiendo, ¿sí? La defensa de Esteban contra todas las acusaciones antes de que lo mataran. Esteban en el capítulo 7 de Hechos, versículo 42 dice: Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Entonces, esto era lo que hacían en el desierto. Y allí en el versículo 41 también dice, entonces dice que cuando Moisés subió al monte, entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de las manos se regocijaron. Y ese fue a Aarón, ¿no? El que les hizo el becerro. Pero esto es lo que pasó en el desierto, y que el Señor entonces le está diciendo, por medio de Moisés le está diciendo, circunciden, ¿sí? Circunciden el prepucio de sus corazones. Y allí en 1 Corintios capítulo 10 está diciendo, el Señor dice, versículo 1: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Dice después en el versículo 5: Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar.
ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto es, hermano, esto es muy precioso porque el apóstol Pablo está diciendo todas estas cosas quedaron escritas para nosotros. Todo eso quedó escrito de todo lo que hizo el pueblo de Israel en el desierto, y que por eso es que Moisés les está diciendo ahí en Deuteronomio 10, el versículo 16, dice: pongan en su corazón la marca de la alianza, o sea, la marca del pacto, y no sigan siendo tercos. O sea, pero acá en Reina Valera lo dice mucho más tremendo, porque dice: circuncidados pues el prepucio del corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Entonces nosotros tendríamos que vernos en este pueblo Israel, hermanos. Nosotros tendríamos que estarnos viendo en el sentido de que así como ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, pues nosotros hemos sido bautizados en agua y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿sí? Y hemos estado comiendo el alimento espiritual, o la palabra de Dios, que nos limpia, ¿sí? Y aún nos dice a nosotros que ellos bebieron la misma bebida espiritual de la roca que es Cristo, que les seguía. Entonces eso ha estado pasando con nosotros también. Dice: pero por los demás no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Porque dice: estas cosas sucedieron como un ejemplo para que nosotros no codiciemos las cosas malas que ellos codiciaron. Entonces estuvieron en idolatría, hermanos, y nosotros podemos decir entonces que la idolatría, hermanos, la idolatría que nosotros hacemos no es con figuras, ¿sí? No tiene que ver con figuras de yeso, ni de oro, ni nada de esas cosas, pero la idolatría nosotros tiene que ver es con otras cosas, y tiene que ver con el dinero, ¿sí? Tiene que ver con la idolatría en esas cosas que nosotros aún tenemos en nuestro corazón. Cosas que hay en nuestro corazón, por ejemplo, amar más a un hijo, ¿sí? Y que nosotros suspendamos cosas, hermanos, por el amor a un hijo. Suspendamos cosas que Dios nos manda a hacer por una cosa y la otra. Y entonces tenemos que mirar, hermanos, que nosotros entonces podemos estar teniendo una idolatría sobre algo. El dinero, el Señor nos dice: no puedes amar a Dios y al dinero. Entonces la idolatría tiene que ver con muchas otras cosas más que un becerro, hermanos. La idolatría tiene que ver no solamente con un becerro de oro, o con adorar o ministrar en ese tabernáculo que hablan. Y aquí él nos habla sobre la fornicación. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Entonces esta fornicación, hermano, pues tan tremendo, hermano, porque mucha gente está fornicando, hermano. Mucha gente cristiana, hermano, creyentes fornicando. Y no estoy hablando sobre las cosas sexuales, hermano, ¿sí? Porque el fornicar tiene que ver, hermano, que nosotros estamos comprometidos con el Señor y tenemos un anillo de compromiso para matrimonio, hermanos. Y estamos desposados con Cristo, ¿sí? ¿Y acaso estamos amando más otras cosas que al Señor? ¿Acaso estamos amando a Dios con nuestro cuerpo? ¿Acaso estamos amando a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma? Hermanos, déjeme decirle que el Señor hablaba que Colombia era una nación de vanidad, porque aún los hijos de Él
¿sí? Las hijas de él estaban, sus cuerpos los estaban desfigurando, o sea, haciéndoles en esas cirugías plásticas. Y el Señor hablaba que esta nación era una nación vanidosa, ¿sí? Y que aún venían de otras naciones, hijos de Dios de otras naciones, a hacerse en cirugías plásticas en sus cuerpos y cirugías estéticas. Entonces esto tiene que ver, hermanos, no solamente, o sea, la fornicación es sexual, sino que la fornicación tiene que ver con estas situaciones también, que se aman más, que están con las cosas del mundo, ¿sí? Acuérdese, hermano, que ¿quién es el que ministra en el mundo? Satanás, ¿sí? Entonces, el Señor nos dice, oh almas adúlteras. En Santiago 4 nos dice, oh almas adúlteras, no améis al mundo, ¿sí? Ni tengáis esos deseos del mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? Entonces ahí el Señor estaba hablando de las almas adúlteras. Y cuando dice aquí que ni tentemos al Señor, ¿sí? Dice como también algunos de ellos los tentaron. Entonces aquí está hablando sobre lo que el Señor nos da a nosotros, ¿sí? Ellos tentaron al Señor cuando ellos dijeron, qué pan tan liviano. El maná para ellos era un pan liviano. Y ellos pidieron carne, queremos carne. Entonces muchas veces, hermano, nosotros tenemos que entender, y lo hemos hablado anteriormente, que tenemos que tener en cuenta, hermanos, si el Señor nos está pasando por una prueba, si estamos pasando por un desierto, que es importantísimo que nosotros lo conozcamos y lo sepamos para que no nos vaya a pasar esta situación de tentar al Señor. ¿Por qué? Porque si tú no conoces el tiempo en que el Señor te tiene en la prueba, en el desierto, si tú no conoces esos tiempos, te puedes amargar y puedes empezar a hablar cosas que no son buenas, y entonces puedes tentar al Señor, porque ellos estaban en el desierto y ellos se cansaron de comer maná y dijeron, qué pan tan liviano que es esto. Ya estamos cansados, estamos hartos de este pan tan liviano, queremos carne. Ay, que nuestro corazón, y dice la palabra de Dios que el corazón de ellos estaba en Egipto, hermano. Querían volverse a Egipto, donde decía que ellos comían de balde el pescado, comían los ajos, la cebolla, todo, y lo comían de balde, y cuando era una esclavitud la que tenían. Entonces el Señor está hablando que no murmuremos, aún como murmuró Coré, ¿sí? Cuando se hizo la rebelión de Coré. Entonces es muy, o sea, muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque ellos murmuraron con los líderes, ¿sí? Ellos murmuraron con los que el Señor había colocado para el servicio en el tabernáculo de Moisés, a Moisés y a Aarón y sus hijos. Y este Coré era un levita, hermanos, y se levantó, y por eso se habla de la rebelión de Coré. Entonces esas murmuraciones, hermano, igualmente debe uno de tener en cuenta. Y dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Importantísimo, hermano, lo que estaba sucediendo con ellos allá en el desierto, y por eso es que dice entonces el Señor que circunciden, ¿sí? Circunciden el prepucio de sus corazones y no endurezcan más, óigalo bien, no endurezcan más la cerviz, ¿sí? De cada uno de ellos. Entonces, Dios nos guarde, Dios nos ampare, Dios nos libre de nosotros caminar en esos caminos. Pero déjeme decirle, hermano, que es importante que nosotros nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor por aún
esas cosas ancestrales que hemos tenido nosotros, esas cosas ancestrales que hemos heredado y que tan fácil que es hablar de las personas, tan fácil que es hablar de la gente, hermano, tan fácil que es murmurar, tan fácil que es decir, estoy harto de esta comida, arroz con huevo, estoy harto de arroz con huevo por la mañana, arroz con huevo por la tarde, arroz con huevo por la noche, estoy harto de este arroz con huevo, ¿sí? Peligroso todas esas cosas que nos habla el Señor acerca aún de la fornicación. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor bendito Dios, tú le estás hablando, Señor bendito Rey, Señor, a la iglesia que fue comprada con precio de sangre, Señor, a la iglesia que te pertenece a ti, Señor bendito Rey, que te pertenecemos a ti, Señor. Estás hablando, Señor, en estos tiempos, Rey, de circuncidar, Señor, bendito Dios, el prepucio de nuestro corazón, Señor. Ese prepucio, Señor, bendito Rey, que lo lleva, Señor, bendito Dios, a ser insensible, Señor, y a endurecer, Señor, nuestra cerviz, Señor, a endurecer, bendito Rey, Señor, bendito Dios, lo que tú nos estás hablando, Señor. Y nos lo hablas una y dos y tres veces, Señor, y aún así y no lo hacemos, Señor. Eso es endurecer nuestra cerviz, Rey Santo, Señor. Y tú dices, Señor, bendito Rey, Señor, que eso es, Señor, esa rebelión, Señor, bendito Rey, Señor, es como adivinación, Señor, bendito Dios, Señor, la rebelión, Señor, y como ídolo y como idolatría, Señor, el ser obstinado, Señor, bendito Rey, Señor. Perdónanos, Rey Santo, Señor. Perdónanos, Rey Santo, porque en la obstinación, Señor, en esa obstinación, Señor, bendito Rey, Señor, estamos idolatrando algo, Padre. En lo que tú nos has hablado una y otra vez, Señor, entonces estamos idolatrando algo, Padre. Y Rey Santo, Señor, te pedimos, Santo Espíritu de Dios, que nos muestre, Señor, toda aquella idolatría, Señor, toda forma de vivir vana, Señor, heredada de nuestros padres, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, y que todavía, Señor, las tenemos, Señor, y sabemos que no son agradables a ti, Señor, pero las obviamos, Señor. Porque muchas veces podemos decir que así era mi padre, así era mi madre, Señor, así era mi abuela, Señor, así era mi abuelo. Señor, es una herencia, Señor, es la iniquidad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, para que seas limpiando, Señor, toda iniquidad, Padre. Limpia toda iniquidad, Rey Santo, Señor, en nuestras vidas, Rey. Y, Señor, bendito Dios, que nosotros podamos crucificar, Señor, todo aquello, Rey, toda aquella enseñanza que no es tuya, Rey Santo, Señor, podamos llevarla a la cruz, Rey. Toda aquella enseñanza de nuestros padres y que no te glorifican tu nombre, Señor. Esa rebelión, Señor, esa terquedad, Señor, de cosas, Señor, que tú nos muestras, Señor, y que aún, Señor, no las llevamos a la cruz, Padre. Sigue cortando ese prepucio, Rey. Sigue cortando ese prepucio, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Porque necesitamos, Señor, que aún también, Señor, la grosura del corazón sea quitada, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Amén y amén.